Ahora ya vamos a hacer algo más interesante. Vayan allá a la clase online y van a ver que les puse un archivo que dice jQuery, laboratorios selectores. Por favor, bajen ese archivo. Ahí está. Esto lo vamos a descomprimir en otro lado. Yo sugeriría que creen un nuevo folder. Solo quería mostrar. Entonces vamos a descomprimir esto. Voy a crear allá en el disco C un folder nuevo. Le voy a poner lab selectores, así le voy a poner. Usted le pone como usted quiera ahí, ¿sí? Y dentro de él descomprima el archivo, ¿verdad? Esto es informática básica. Ahí está. Luego se va allá al Atom y abramos ese folder. O al editor de texto de su predilección. Y ahí está. ¿Qué viene en ese archivo que les puse? Viene una hoja de estilo y viene un archivo HTML que ya viene prediseñado. Como ya vimos todo eso, entonces no lo iba a hacer en la clase. Viene esto. Está horrible, pero la verdad es que solo el objetivo es enseñarles las bases de jQuery de selectores con este archivo. Vamos a hacer varios laboratorios, este es uno de tantos. Y esta es la hoja de estilo con esos estilos, o sea, valga la redundancia. Entonces, vamos a ver entonces. Qué raro que no me deja ver los dos, ahí está. Ok, entonces tengo, por ejemplo, un div que se llama contenedor, que es este de aquí. Este de aquí. Y en la hoja de estilo le aplico pues, solo a ese contenedor una hoja de estilo. Notarán de que esto así como se aplica hoja de estilo a un elemento que tiene un ID. Esto ya lo había enseñado. Y luego creé unas clases, también ya vimos clases de CSS. Y se las apliqué pues entonces a estos elementos. Miren, clase 1 y clase 2. Y a todos los a todos los tipos list item, les puse un margen de 15. Es este margen de acá. Solo para que vayan analizando lo que ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a usar selectores en jQuery. Entonces, este proyecto que les di no trae jQuery. Tenemos que implementarlo. Así que comencemos. Créense un folder ahí en el proyecto que se llame JS, o sea, JS. Y bajemos el jQuery. Si ya lo tienen bajado, pues solo lo copian ahí. Yo lo voy a volver a bajar para que vayamos entrando en calor. jQuery, download, la versión production, clic derecho, guardar como. Aquí en el lab selectores, JS, ahí. Solo que le voy a quitar este. Tiene que quedar así, ¿verdad? Y se bajó. De hecho, ahí está. Bueno, nos vamos al pleca body, aquí. Y hagamos aquí la carga del script. Aquí, src igual js pleca. Voy a copiar el nombre. Aquí está la carga. Fresco. Lo voy a F12 Network, a ver si carga. Y sí, ahí está. Acá la hoja de estilo y está todo. Miren, se cargaron los tres. Ok, ya tengo jQuery. Ahora voy a programar la lógica, pero no quiero programar toda la lógica aquí. Solo dejen poner un comentario. Cargar jQuery. Vamos a ponerle cargar la lógica de programación de esta página. Entonces vamos a hacer un archivo aparte para cargar la lógica de programación. No lo he creado todavía, ya lo vamos a crear, pero hagamos el script para cargarlo. Así es, src.
Dentro de JS vamos a crear un archivo que se llame selectores.js. Le voy a poner el mismo nombre de la página para saber de que este archivo corresponde a esta página. O sea, voy a dejar en un archivo JavaScript aparte toda la programación de esta página. Así esta página solo va a tener el HTML y todo el JavaScript lo voy a meter en este archivo. Así ya no revolvemos, como estuvimos haciendo en los ejemplos de los videos anteriores, que revolvíamos el JavaScript en la misma página. La verdad que eso es una práctica que en el futuro es poco productiva. Entonces vamos a hacer aparte un archivo. Entonces aquí en JS, clic derecho, New File, selectores.js. Como verán, tengo jQuery, tengo selectores dentro del folder JS. Y acá en selectores HTML, que es esto de aquí, mandé a cargar el JS de acá. Para que se hagan una idea de qué es lo que está pasando. Ahora vámonos al JS. Y aquí pues, aquí va la lógica de programación para selectores.html. Ahí usted le pone la documentación que usted quiera, para que se hagan una idea. No necesito poner este bloque script acá. Perdón, no es necesario. Aquí es un archivo JS. Es un archivo JavaScript. Y ya de entrada lo va a cargar acá en esto de aquí. Entonces no necesito hacer el bloque script, sino que de un solo empiezo a programar. Entonces creo un objeto jQuery y le digo que para el document capture el evento ready y dentro de él una function. Punto y coma. Es la función ready de la página. He cargado jQuery completamente, se ejecuta esto. Entonces, esa es nuestra señal. Pongámosle un alert ahorita. Después se lo quitamos. Listo. Entonces a usted cuando le dé refrescar le tiene que salir. Listo. Si llegaron hasta ahí, van bien. Ok. Ahora vamos a aprender lo que son los selectores. Entonces, los selectores es como yo asocio elementos del DOM, de mi documento, hacia objetos de jQuery para poder manipularlos de forma masiva o solo uno a la vez. Por ejemplo, y si yo me voy a regresar al HTML, ¿se acuerdan de este div? Es este recuadro de acá. Es celeste porque por medio de la hoja de estilo lo estoy coloreando de celeste. Aquí, de cyan. Con texto rojo. Bueno, este elemento cuyo ID es contenedor, yo puedo llegar a él gracias a jQuery y sin necesidad de hacer el document get element by ID. No sé si lo recuerdan, que todavía se puede usar este. Si lo recuerdan. ¿Se acuerdan de eso? De un alert.inner. Así. Eso es como lo hacíamos a la antigüita. Esto es lo que está dentro de ese div. Y estaba este testamento de acá. jQuery nos ahorra ese trabajo y yo puedo seleccionar elementos a través de su ID gracias a jQuery. Entonces, manipular un elemento, bueno, seleccionar, vamos a poner. Seleccionar un elemento mediante su ID, usando jQuery, obviamente. Ya ni tengo que poner eso. Entonces, creo un objeto jQuery
Y le digo que este objeto jQuery va a enlazarse con, y miren, puse comillas, con numeral contenedor. Ahí ya seleccioné el objeto. Y si yo pongo, vaya, que me muestre, miren, alert, bueno, no alert, console vamos a hacer ahora, console.log, si yo le digo que me muestre eso de ahí, así, que en la consola me muestre qué hizo el objeto jQuery y amarrado al elemento cuyo ID es contenedor, crea esta documentación aquí en el console y ven una pequeña flechita. Bueno, indica de que es una colección, es un objeto. Miren. ¿Y aquí qué hay? Ah, mire, todos los eventos y cosas de jQuery. Y eventos como onClick y los eventos de JavaScript. O sea, me combina cosas de jQuery con cosas de JavaScript. Y aquí está el outer HTML, que es el HTML que vemos. Y me imagino que hay un inner HTML por ahí. A ver, y aquí está. Entonces, esto es el objeto en jQuery que lo adhirió a este contenedor gracias al ID que va entre comillas. Si ustedes recordarán en hojas de estilo, vámonos a la hoja de estilo. Yo selecciono en hoja de estilo por medio del ID usando el numeral. Entonces, si usted aprendió a seleccionar cosas en hoja de estilo, entonces igual es en JavaScript, es el mismo estándar. Selecciono el elemento, pongo signo de comillas y meto un selector. Si no pongo comillas, estoy seleccionando un objeto puro. Como lo vieron acá, seleccioné el document. Y le dota de características de jQuery. Eso es lo que hace esto. Manipulémoslo ahora. Seleccionar un elemento por su ID y manipularlo. Porque aquí mandé a ver qué había dentro de él. Ah, y si usted quiere obtener solo el HTML del elemento, le ponemos punto HTML. Así. Así usted obtiene el HTML que está dentro de este elemento. De 12. Scar, y que ven ahí. In occidenta cita, est ignora mundi. El HTML que había dentro del div. Ok, pero ahora lo vamos a manipular. Un objeto jQuery que agarre el elemento cuyo ID es contenedor. No olviden el numeral. Y aquí ya tengo el objeto jQuery.html y esta es una función get y set. O sea, si usted solo la manda a llamar, hace un get. Y esto ya lo vieron en orientado a objetos. Y si usted le pone parámetros, hace un set. O sea, la escribe. Sin parámetros, la lee y con parámetros la escribe. Es una función get set. Entonces, HTML, pongámosle, vaya, H1, pleca H1, así, nuevo texto. Quedo aquí, refresco. Manipulé lo que estaba dentro del contenedor. Entonces, HTML es el equivalente al inner HTML, inner HTML, que usábamos en el document getElement by ID. ¿Lo recuerdan que le tocábamos este inner HTML? Bueno, con esta función usted se ahorra tener que escribir este testamento. Y con esta función usted se ahorra tener que escribir el document.getElement, ya ni cabe. Bueno, está mal escrito, está getElement ID, y hay un solo relajo. Con esto se ahorra usted ese trabajo. Pero solo para esto de jQuery, no, también puedo seleccionar conjuntos de elementos. Por ejemplo, pero antes de verlo, quiero hacer algo más. También puedo apuntar esto a una variable. Se me había olvidado decirles antes de continuar. Obtener un elemento por su, bueno, un elemento, ya no voy a poner por su ID, con jQuery y apuntarlo a una variable.
para luego hacer varias cosas con esa variable. Entonces, variable X es igual, y entonces lo selecciono al contenedor, y ahí ya lo mandé a una variable X. Luego esta variable X le puedo hacer lo que ya sabíamos, así. Ponerle H1, o vaya un marquee. Lo voy a reemplazar por un marquee. Solo soy un texto. Está bien. Solo soy un texto. Y dentro de este puedo poner un H1. Así. Te puede poner todo el HTML que quiera ahí dentro. Entonces, o lo mete en una variable, o lo manipula directamente. ¿Por qué meterlo en una variable? Por si voy a hacer varias cosas. Como por ejemplo, vaya, miren lo que puedo hacer. También puedo, a este objeto de jQuery, a este objeto X, que es un objeto de jQuery, puedo manipularle la CSS. Miren, solo pongo la palabra CSS y con esto sobreescribo la hoja de estilo para el elemento que yo determine acá. Por ejemplo, digo que para la hoja de estilo de este elemento X, que el color de texto, coma, o sea, pongo el atributo, y aquí sí va como en CSS, coma el valor. Entonces pongámosle salmón. Ahora la letra es color salmón. Solo alteré el salmón. Y si quiero alterar el color de fondo, x.css background-color. Aquí sí va como lo aprendimos en la clase, sin el 2 puntos. Coma, que yellow. Miren. Lo puse amarillo. X.css border radius, coma, 15 píxeles. Ahora, vamos a ver, creo que es border radius. Ah, le puse un punto y coma adentro, que era afuera. Ahí está. Miren el radio redondito del borde. Box shadow, y puede hacer todo lo que ya vimos, separando el atributo y el valor, y esa es la función CSS de jQuery. Pero, y solo puedo pedir una cosa en jQuery, no, puedo pedir varias cosas. Pero déjenme hacer una cosita más, miren. Digo yo que x.html, ¿sí? Que le hago un set, y al mismo tiempo le hago un get a lo que ya tiene, más un break, más texto. Miren. Está fuera del marquee, porque aquí había un marquee, un pleca marquee. Luego le anexé un break con la palabra más texto, que ya está fuera incluso del H1. Es HTML, al fin y al cabo. Agarré lo que ya tenía y le concatené con el más, como ya lo sabemos en JavaScript, lo que ya se tiene. Recuerden, sigo programando en JavaScript. Lo que tengo ahora es un objeto nuevo que se llama jQuery, que me permite hacer más con lo que ya sabemos de JavaScript. Por eso era necesario haber visto las bases de JavaScript. Bueno, seleccionemos ahora varios elementos y cambiémosles su color de fondo. Entonces, seleccionar varios elementos por medio de, ¿qué sería? De su clase, vaya, de su clase CSS. Entonces, por ejemplo, digo que var z es igual a un objeto de jQuery con un selector y que seleccione todo lo que es punto clase 1. Estos elementos de aquí, los verdecitos, si usted le hace clic derecho, inspeccionar, va a ver que el tipo de clase de CSS es clase 1. Bueno, entonces aquí, ¿qué estoy diciendo aquí? Que la variable z me creó un objeto jQuery donde deposita toda una colección de objetos que lleven la clase 1, y por eso puse el punto, porque es un selector de clase. Acuérdense la hoja de estilo. Con punto definimos una clase. Bueno, en jQuery ese es el estándar.
lo que usted meta en las comillas es un selector CSS. Los selectores de jQuery son compatibles con los selectores de CSS. Aquí seleccioné todos los elementos clase 1 y los metí en una variable. Esa variable es una colección de objetos. Hagamos una prueba. Pongámosle, vaya, console.logz y veamos qué tiene esa variable z. Refresco, F12, console, ahí está. Miren. Esto no, porque esto lo imprimí acá. Acuérdense, eso se imprime ahí arriba. Estoy hablando de esto de aquí. Esto es esto. Y dice que tiene 4 elementos. Concuerda, ¿no? Son 4 list items que son clase 1. Aquí está el 4. ¿Y qué hay ahí adentro? Miren. Y si usted acerca el mouse, ahí arriba se los colorea. ¿Lo ven? Y si yo hago clic en uno de ellos, me manda al HTML respectivo. Y si yo toco aquí, puedo ver sus propiedades como objeto de JavaScript. Entonces, jQuery es muy potente al permitir en una sola variable meter varios objetos seleccionados por su clase CSS. Y los puedo cambiar todos al mismo tiempo. Ah, otra cosa, si usted le da console.log, porque esto es un arreglo también. Es objeto y es arreglo. Usted le dice que le devuelva de z solo el elemento 0. Refrescamos. Miren, ese es el elemento 0. Es este de acá. Lo mandé a imprimir aquí. Aquí mandé a imprimir los 4. Y aquí solo mandé a traer uno con el subíndice. Es un arreglo al final. Si yo mando a traer el subíndice 2, entonces es este de ahí. 0, 1, 2. Y este sería el 3. Solo para que lo sepan, ¿verdad? Entonces, ya para terminar hoy, solo hagamos algo. Hagámosle cambios. Si usted pone z.html, se preguntará, ¿a quién está cambiando? Probemos. Cambio. Cierro aquí. Miren. Eso es lo que me gusta de jQuery. Que con JavaScript clásico tendría que haber hecho un for y hacer un montón de cosas. Con jQuery, si usted ejecuta la función el set de HTML, se lo aplica a todos los elementos que usted depositó en el selector en la variable del objeto jQuery. Miren, todas al mismo tiempo. Muy útil cuando queremos trabajar con muchas cajas de texto o muchos elementos de cierta clase que queremos que se les aplique cambios. También puedo aplicar la hoja de estilo y decir que el color del texto sea, por ejemplo, red. Entonces todo ahora es color red en los objetos de clase 1, de tipo clase 1. Vamos a poner alterar todos los elementos seleccionados. Su contenido, un atributo CSS, o sea, puedo hacer eso ahí. Un par de cosas más, y si solo quiero alterar un elemento de la colección, alterar solo un elemento, ya para terminar la clase de hoy. Entonces digo, bueno, Z es una colección de 4 elementos. Voy a agarrar el elemento 2, pero este ya no es un objeto jQuery. Este es un objeto de JavaScript. O sea que Z es un objeto jQuery, pero el subelemento 2 ya no es un elemento jQuery. O sea que usted no le puede hacer esto, ¿ve? Porque no va a funcionar. Y si usted ve la consola de errores, le dice que no es una función la palabra HTML para el elemento subelemento Z2. O sea, es un objeto JavaScript nativo. O sea que este se vuelve
como lo hacía con document.getElementById. Miren. Ven aquí. O sea que los subelementos de Z ya dejan de ser objetos de jQuery. Pero incluso miren aquí otra cosa, ¿eh? Z subelemento 2 punto tiene la propiedad style de JavaScript para objetos. Punto color es igual a blue. Es en azul. Y ustedes me dirán, ingeniero, pero yo quiero convertir un objeto que está dentro de otro objeto jQuery a objeto jQuery. Qué trabalenguas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Pero si quisiera que Z sub 2 sea tratado como objeto de jQuery, entonces hago lo siguiente. Hago un objeto jQuery y en el constructor deposito a Z sub 2 y eso le va a dotar de características de jQuery, me imagino. Probemos. Último cambio. ¿Ven? O sea que aquí convertí a Z sub 2 en un objeto jQuery. Lo construí dentro de jQuery y ya tiene las capacidades de jQuery para que se vayan haciendo una idea de cómo funciona esto. Miren, CSS color purple. Ahora es purple. Casi no se aprecia. Color yellow. Ahí está. Y miren, si usted lo va a trabajar nativo, así. Si lo va a seguir trabajando en Standard jQuery, así. Usted decide qué hace. No hay reglas aquí ya. Entonces mañana seguimos con selectores. Les adelanto, quien domina selectores tiene resuelta gran parte del camino en jQuery y en el desarrollo web en general. Dominar selectores es crucial.